Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Empezamos. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia sostiene que no se debe generalizar a toda la función judicial al hablar sobre el retiro de visas. Los magistrados aseguran que sus patrimonios están a disposición de Contraloría y reiteran que ninguno de los jueces de alto nivel está en la lista. La postura que anticipaba el presidente del máximo organismo de administración de justicia ordinaria del país, esta vez llegó a través del Pleno de la Corte Nacional. En un comunicado en el que comienzan hablando de probidad y transparencia como principios que rigen a todo servidor judicial, se refieren al retiro de visas a jueces y juezas supuestamente corruptos por parte de la Embajada de Estados Unidos. El Pleno dice ser respetuoso ante las decisiones soberanas de cada estado, como lo es el de retirar una visa, pero aclara que esta acción por sí sola no constituye una acción disciplinaria. Eso sí, enfatizamos y puntualizamos que no se debe generalizar y con ello pretender desprestigiar a la administración de justicia. También dicen que la Corte actúa cuando observa acciones incorrectas generando declaraciones jurisdiccionales previas de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, a fin de que el Consejo de la Judicatura inicie sumarios. El Pleno además se toma tiempo para asegurar que a pesar de que es una situación que recae en la esfera de la privacidad de cada persona, en respeto a la opinión pública informan que no se ha advertido que a ninguna jueza, juez o con jueza de la Corte se le haya retirado la visa. Pero además, es importante que por los principios de probidad que deben regir en la función judicial, tenemos absoluta predisposición a que los órganos competentes, como la Contraloría General del Estado, puedan revisar nuestro patrimonio. Finalmente dicen que el sistema judicial, luego de un debido proceso, debe sancionar a los actos reñidos con la ley y cometidos por sus jueces y juezas, pero reitera que estas serían conductas puntuales y que no hay que generalizar. Dayana Monroy, 24 horas. 292 solicitudes de amnistías y un indulto fueron conocidos por la Comisión de Garantías Constitucionales y con esto empezó a correr el plazo de 30 días para la elaboración de un informe. Es decir, que los asambleístas tienen hasta el 11 de febrero para dar una respuesta sobre estos casos. Queda abocado a conocimiento. Tras la lectura de las 17 resoluciones del Consejo de la Administración Legislativa, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea conoció las solicitudes de amnistías e indultos. Entre las que se puede apreciar de actores políticos tenemos peticiones de Leonidas Issa, tenemos del compañero Marlon Santi, tenemos del compañero presidente de la Ecuarunari. Además de defensores de la naturaleza, derechos comunitarios, de administración de la justicia indígena, como los casos de Paola Pavón, Virgilio Hernández, Jofre Poma, entre otros, en su mayoría relacionados a los hechos de octubre de 2019. Rosa Carlosama, asambleísta de la comisión, hizo un llamado a sus compañeros a dar paso a estas solicitudes. Pues hay compañeros que siguen luchando y por eso están acusados. Algunos, yo también he sido parte de este proceso y es no se puede vivir, no se puede tener una vida tranquila. Está en nuestras manos de apoyar a estos compañeros que por defender están, diría, acusados. Una vez que se conocieron estas solicitudes, empezó a correr el plazo de 30 días para que la comisión elabore un informe para el cual también aprobaron un cronograma de trabajo que tiene una larga lista de comparecencias. Y el tiempo de nosotros prima porque es muy corto, apenas son 30 días. Las personas que sinceramente sean los beneficiarios los que acudan, ¿cierto?, de ciertos representantes de ciertos grupos, no llamar a muchas personas a la comisión. Yo coincido con el compañero Gruber Zambrano, me parece un listado bastante amplio. Desde este viernes hasta el 26 de enero recibirán estas comisiones generales a solicitantes y expertos. Desde el 26 de enero al 1 de febrero sistematizarán toda la información y empezarán con la elaboración del informe. Y del 7 al 10 de febrero empezarán el debate y aprobación del mismo. La comisión tiene hasta el 11 de febrero para dar una respuesta sobre estas solicitudes que la Asamblea recibió desde el mes de septiembre del año anterior. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La trama de corrupción que involucra al colombo venezolano Alex Saab en un presunto delito transnacional de lavado de dinero se extiende a Colombia y Ecuador.
Colombia confirma el avance de las investigaciones, mientras que Estados Unidos estaría tras los pasos de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba por aparentes conexiones con Saab. El empresario colombo-venezolano procesado por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos tenía conexiones de alto nivel para el negocio de las operaciones ficticias a través del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre. El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoce que se trata de una trama regional. Tendremos más elementos de juicio para aportar a que este delincuente tenga la sanción que le corresponde, pero adicionalmente que podamos develar todo lo que se cierne en las operaciones de blanqueo de dinero con empresas fachadas en toda América Latina. Y mientras en Colombia se han reactivado las investigaciones en torno a Saab, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba ha hecho vanos intentos por negar sus vínculos con el empresario, detenido y procesado en Estados Unidos. No obstante, todos los países involucrados mantienen un amplio expediente de investigación sobre ella y sus movimientos. Hay mucho más que eso. Hay un ex asesor de ella que está en Estados Unidos, que entiendo es un informante, que tiene todas las pistas de la relación de Alex Saab con Piedad Córdoba. Este no es un hecho que está en la sombra u oculto para la justicia americana. También tienen el ojo a Piedad de Córdoba por su relación con Alex Saab y Álvaro Pulido. Córdoba asegura vivir modestamente. En un medio digital ha reconocido que ni siquiera tiene auto. Como no tengo fortuna, no se puede decir de dónde tengo mi casa. Yo no tengo carro porque yo ando en carros de seguridad. Irónicamente, también ha reconocido decenas de viajes en vuelos comerciales y privados por Ecuador y el mundo. Su modestia no se ve en los registros. Primero decía que no conoce a Alex Saab. Luego dice que sí lo conoce. Luego dice incluso que ha viajado a Ecuador en varios vuelos privados, ¿no? Como buena izquierdista, ha viajado en aviones privados. Lo cierto es que hay revuelo en la región. El caso Saab arrastra a la ex senadora colombiana a tener que transparentar sus vínculos. Se enfrentan entonces sus versiones con evidencias que la comprometen. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El joven mexicano Brian Rodríguez, vinculado con el cártel de Sinaloa y detenido en Ecuador a finales de 2021, será extraditado a Estados Unidos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, resolvió que Rodríguez, quien enfrenta cargos por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos, sea entregado a las autoridades de ese país para presentarse al proceso penal que se sigue en su contra. La decisión del titular de la Corte en Ecuador fue notificada el pasado martes. La recaudación tributaria del 2021 superó los niveles prepandemia. El impuesto que más se recaudó fue el IVA, con un crecimiento del 22% con relación al 2020. No obstante, analistas sostienen que este año nuevamente podría ser complejo para la economía del país. La reactivación económica que se vivió en el país durante el último cuatrimestre del 2021 hoy se ve reflejada en cifras. El Servicio de Rentas Internas asegura que la recaudación tributaria superó los niveles prepandemia. Ascendió a 13.976 millones. Esa cifra refleja un crecimiento del 13% en comparación al 2020, año en el cual se recaudaron 12.380 millones, respecto al año 2019, que fue un año prepandemia. Frente a aquello, sin considerar los valores atípicos, vemos que la recaudación del 2021, es decir, esos 13.976 millones, refleja un crecimiento de aproximadamente 1% en comparación a ese año prepandemia. El impuesto que más se recaudó, dice Andrade, fue el IVA. Pues vemos que en el año 2021 se recaudaron alrededor de 6.726 millones de dólares. Eso refleja un crecimiento del 22% respecto a la recaudación de IVA del 2020. Porque el país, su principal y su más fuerte ingreso es el tributario. No es el petróleo, no es la minería, no es otra cosa que sean, sino los impuestos. Y se espera que la recaudación del IVA sea incluso mayor durante enero, pues en este mes se reflejará la actividad económica que se registró en diciembre de 2021. Según Napoleón Santamaría, a esto hay que sumar otra buena noticia. Sino que fundamentalmente crece el IVA interno, el que se genera por operaciones económicas, por transacciones económicas generadas dentro del país. Bien el IVA y bien porque estamos creciendo dentro, generando mayor riqueza dentro de nuestro país.
No obstante, analistas consideran que ese repunte era esperado, pero dicen que el panorama para Ecuador con relación a países de la región no es tan alentador. Es que en relación a los otros países no está creciendo, no está rebotando con la misma intensidad, por ejemplo, que Colombia, que Chile o que Perú. Entonces, ahí habrá que ver cuáles son las medidas, cómo afecta esto de la ley tributaria, por ejemplo. Eso va a ser algo que sí frena en cierta medida el crecimiento, pero al mismo tiempo también tendremos que ver si es que las estrategias que el gobierno está tomando para hacer que la economía crezca pudieran tener resultados en este 2022. A decir de Landázuri, para que el país registre el crecimiento esperado durante este 2022, será necesaria una reforma laboral que permita generar más empleos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Hay confusión en los ciudadanos sobre la ubicación de paquetes y encomiendas que fueron enviados desde el exterior a Correos del Ecuador, que está en liquidación. La nueva operadora postal tiene apenas 4 oficinas en todo el país que entregan encomiendas rezagadas y no realizan ningún envío. Vamos con Freddy Paredes hasta Servicios Postales del Ecuador para conocer más detalles. Hola Freddy, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, de toda la infraestructura que tenía Correos del Ecuador con presencia a nivel nacional, se ha reducido a esta pequeña oficina en el norte de Quito. Realmente son 3 oficinas en Quito y una en la ciudad de Guayaquil que forman parte de Servicios Postales del Ecuador, la nueva empresa en la que se convierte Correos del Ecuador y que de momento solamente se encarga de entregar paquetería rezagada que llegó a la antigua empresa Correos del Ecuador, que está en proceso de liquidación. Hasta ahora son 3 maletas, no 2 maletas creo que son. No podemos. Me mandan por acá, por allá, por acá y no hay problema. Son ya 2 años en suma. Sí, no sé. No sabemos dónde están las maletas. En todo caso, lo que hemos podido observar es que hay confusión en los usuarios que buscan encomiendas, paquetes enviados de algún tiempo atrás, de hasta 2 años y más, que no encuentran una respuesta en esta nueva empresa llamada Servicios Postales del Ecuador. Se recibía mal, tarde, nunca, pero se recibía algo. Pero desde las últimas veces, en el mes de diciembre, ya nos indicaron que realmente ellos ya no estaban funcionando. Esta nueva empresa, Servicios Postales del Ecuador, empezó a funcionar tomando la posta a Correos del Ecuador, que está en proceso de liquidación a partir del 1 de diciembre. Y su misión es entregar simplemente paquetes rezagados. Tampoco recibe encomiendas para enviarlas al exterior. Es nuestro informe a esta hora. Compañeras, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. Con 116 votos, la Asamblea Nacional se ratificó en los artículos que aprobó en las reformas al Código Ingenios. Con esto se establece un régimen de facilidades de pago de hasta 20 años para beneficiarios de créditos estudiantiles que por varias razones no han podido cumplir con el pago de sus cuotas y se enfrenten a procesos coactivos. En el país son 9.200 deudores, lo que significa 64 millones de dólares. La Asamblea enviará el texto al registro oficial para su publicación. Vamos a establecer con esta ley condiciones que permitan liquidar los contratos de becas que mantienen abiertos por varios años en Cenecit y que se centran en aspectos burocráticos y no en el cumplimiento del objeto del contrato, que es la obtención del título financiado con la beca y la posterior compensación en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Ecuador oficializa la extensión de la Reserva Marina de Galápagos anunciada por el presidente Guillermo Lasso en noviembre pasado, en una cita internacional que se celebrará este viernes en la isla Santa Cruz. Al acto asistirán mandatarios, exmandatarios y cancilleres de Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica.
En una ceremonia con Iván Duque, presidente de Colombia, y Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, presentes como padrinos. Este viernes se firmará el decreto para la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, 60.000 kilómetros cuadrados que se sumarán a las áreas protegidas ya existentes, cuya extensión alcanza los 138.000 kilómetros cuadrados. Entonces lo tomamos con mucha emoción, con mucha ansiedad, digamos así, porque realmente es un hito histórico. La nueva reserva establecerá un corredor marino entre el archipiélago ecuatoriano y la costarricense Isla del Coco, conocida como la Migravía por ser lugar de paso de decenas de especies protegidas, y se convertirá en el área protegida más grande del hemisferio occidental. Ahora sí van a estar conectadas por una extensión de mar totalmente protegido. Limitando la pesca indiscriminada en esta zona del Pacífico tropical, habitada por un 95% de especies únicas según los registros. Sin duda será una afectación menor que podríamos nosotros aceptar como una contribución del sector pesquero, digamos, al cuidado de este patrimonio de la humanidad que es Galápagos. En el acto de este viernes en el que se concretará esto que fue anunciado al mundo por el presidente Guillermo Lasso en la cumbre de Glasgow en noviembre pasado, estarán también la canciller panameña Erika Moines, un representante del alto nivel de Costa Rica, y una delegación estadounidense. Será a bordo de un barco, el Sierra Negra, en la bahía de Puerto Ayora de la isla Santa Cruz. Lasso, quien estará en Galápagos desde este jueves para recorrer algunos de los escenarios más reconocidos de las islas y participar del evento Encontrémonos por el Ambiente, en donde dialogará con ciudadanos vinculados a la protección ambiental para analizar la importancia de la conservación marina en el país. Cerrará su agenda el sábado cuando recibirá un reconocimiento por parte de organizaciones no gubernamentales locales que quieren congratularlo por la decisión adoptada. Ese evento tendrá lugar en el complejo de inspiración Charles Darwin. Luisa María Heredia, 24 horas. Vamos de regreso con más información. A partir de la próxima semana se esperaría que los contagios de COVID-19 empiecen a disminuir. Las autoridades afirman que estos días son los de mayor contagio. Joana Ramos está en el municipio de Guayaquil con más información. Hola Joana, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Esta mañana en el ECU 911 de San Borondón se realizó la reunión del COE Nacional. Aquí participó también la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri. Aquí la ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que los casos de COVID-19 en todo el país siguen en aumento. Solo hasta ayer miércoles, se registraron más de 14.000 contagios y se espera que al finalizar esta semana se registren al menos 20.000 nuevos contagios de COVID-19. Las autoridades señalaron que estos días son los de más contagios, pero que la curva empezará a bajar al finalizar la semana. A la fecha, de cada 100 pruebas que se realizan en todo el país, 47 son positivas y los que más se contagian están entre los 20 y 49 años. Escuchemos lo que dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón. Al momento estamos viviendo el pico máximo. Entre esta semana, al final de la semana 2, nosotros vamos a ver la máxima expresión del contagio que se produjo tanto en Navidad como en fin de año. De aquí, a partir de la próxima semana, nosotros vamos a ver una tendencia a la baja. Es decir, se va a estabilizar la cantidad de hospitalizados, la cantidad de pacientes en cuidados intensivos y vamos a empezar a ver cómo va bajando poco a poco la positividad viral. Ahorita estamos viendo el pico máximo. En el caso de Guayaquil, la ciudad con más contagios, se registran a la fecha 900 casos por día y ante este incremento se habilitan 250 camas más para hospitalización. Ahora estamos en un promedio de 10.7 muertes por día. Solo el día de ayer murieron 16 personas con COVID confirmado en la ciudad de Guayaquil. Hemos tenido en la última semana 6.306 casos confirmados de COVID. Por parte del Ministerio de Educación se confirmó que el retorno a clases no tendrá modificaciones y será el 17 de enero, como se había dicho antes. Sobre el partido de la selección contra Brasil y la Noche Amarilla, el COE aseguró que aún no han recibido ninguna solicitud para aumentar el aforo, por lo que no hay una decisión al respecto. Esta es la información al momento. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Continúan los controles en los buses y la Metrovía de Guayaquil para que los pasajeros porten el carnet de vacunación. De su parte, los puntos de vacunación cuentan con gran acogida. Luis Alfredo Zúñiga está en el Colegio Cristóbal Colón y nos cuenta más. Adelante, Luis. Buenas tardes.
Así es, como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en el punto de vacunación ubicado en el Colegio Cristóbal Colón en el sur de Guayaquil. La presencia de personas ha incrementado durante los primeros días del 2022 en los puntos de vacunación de Guayaquil. Esto debido a dos factores: el aumento de contagios y también la exigencia del carnet de vacunación en cada vez más instancias, incluyendo sin duda el transporte interprovincial y la metrovía. En estos puntos han continuado los controles durante este jueves. El detalle en el siguiente reportaje. Este es el panorama en la bahía de Guayaquil, el corazón del comercio, pero hoy con pocas personas. Algunos locales abren, otros no. Los compradores no llegan. Uno podría decir que se debe a la lluvia que cayó por la mañana, pero no. Los comerciantes lo tienen claro. Esto es consecuencia de la pandemia, que pasa factura, y muchos han tenido que aislarse. Sí, muchísimo menos. Ahora se ha acentuado más por el COVID. Sí, hay pocas personas. En la terminal terrestre también hay menos pasajeros, menos personas que viajan. Se cuentan por miles. Se movían alrededor de 40.000 personas diarias. Actualmente, 35.000 personas entre ambas terminales. Ha habido una baja. El motivo, el mismo, los contagios. Pero si se quiere buscar gran cantidad de personas, hay que acudir a los vacunatorios. Allí hay ciudadanos desde muy temprano y llegan en gran número durante el día. Así ocurre en el Colegio Cristóbal Colón. Hemos tenido una alza cerca de un 40-50%. La semana pasada teníamos cerca de 400-500 personas por día. Ahora tenemos 800-900 y hemos llegado casi hasta las 1.000 personas por día. Adultos y niños se vacunan en los 34 puntos habilitados en Guayaquil, Durán y San Borondón. Ante la nueva ola de casos, dicen que deben cuidarse. Para tenerlos salvaguardados de todas las enfermedades que estamos pasando ahorita. Prevenimos muchas enfermedades también, como el COVID. Y otro de los motivos del aumento en la demanda en los vacunatorios es la necesidad de contar con el carnet. Para movilizarse en la metrovía, por ejemplo. Hoy en las paradas hubo perifoneo y controles para recordar la medida a los usuarios. Para uno estar más seguro con la vacuna. Los mismos controles hubo en la terminal terrestre este jueves. Hasta el momento ha existido colaboración de los usuarios. Sí hubo casos de personas que no tenían sus carnets de vacunación, acudieron a nuestro punto de información y lo obtuvieron rápidamente. No van a poder viajar si no lo tienen. En medio de controles, vacunación y sectores con pocas personas debido al aislamiento, así continúa Guayaquil en medio de la pandemia. Los representantes del Ministerio de Salud esperan que la cantidad de personas o la afluencia de personas que llegan a los puntos de vacunación no disminuya, sino que sea constante para que cada vez sean más quienes cuenten con las 3 dosis de la vacuna. Y la invitación, por supuesto, es a cuidarse, a evitar contagios y también víctimas. Esa es la información a esta hora de la tarde. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. A partir de las 0 horas de este viernes 14 de enero, los pasajeros que lleguen a Ecuador desde Estados Unidos deberán portar los resultados negativos de una prueba PCR de máximo 72 horas. Así lo informó el gerente de comunicación de Equiport, Luis Galárraga. A su vez, deben presentar el carnet de vacunación con el esquema completo y con al menos 14 días desde la última aplicación. Bueno, para los pasajeros de Estados Unidos existía una excepción de presentar la prueba PCR al momento del embarque porque había una saturación en los servicios de procesamiento de pruebas en los Estados Unidos y no se estaban entregando a tiempo. Al parecer esta situación ya ha sido superada de acuerdo a la información remitida por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, a partir de las 0 horas del viernes 14 de enero, pues ya se suspende esta excepción y las personas para venir al Ecuador desde Estados Unidos, ecuatorianos y residentes incluidos, deben presentar su PCR al momento del embarque. En Guayaquil, la ocupación de camas de cuidados intensivos ha aumentado en el transcurso de la última semana, pero esto no significa que la red de salud pública o privada esté por colapsar. La mayoría de personas contagiadas no presentan un cuadro clínico complicado. Esta es la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Bernaza. Está a cargo del doctor Luis González, jefe de medicina crítica, que nos detalla que en total hay 60 camas, de las que 30 fueron asignadas para pacientes con COVID-19. Actualmente, todas están ocupadas. Después de las fiestas de fin de año y todo lo demás, hubo un aumento significativo en las últimas 2 semanas y eso ha hecho que las terapias se ocupen. La mitad de los internados aquí no están vacunados. Más o menos el 50% de los pacientes son no vacunados y el 50% vacunados.
vacunados y algunos de una dosis. En nuestra terapia intensiva no hemos tenido ningún paciente con 3 dosis. Pero en esta casa de salud en la que desde el inicio de la pandemia se le ha hecho frente al COVID-19 hay otras áreas que en su momento también debieron ser equipadas como unidades de cuidados intensivos para poder atender a la gran demanda, que ahora, pese al nuevo brote, no han tenido que ser reaperturadas. En terapia todo es muy dinámico. Las terapias en Guayaquil, la mayoría de las terapias están casi siempre ocupadas entre el 80 o el 90%. No existen camas vacías esperando pacientes generalmente. En la mayoría de los casos, los cuadros clínicos ya no llegan a ser tan complicados. Se asemejan al de una gripe o trancazo, dice el doctor Miguel Morla, subdirector técnico hospitalario del municipio de Guayaquil. Algo que podría resultar peligroso si no es correctamente manejado. Piensan que se pueden tratar con una gripe común o una gripe cualquiera. Por lo que empiezan a automedicarse. Si bien suministrarse antigripales, expectorantes o vitaminas sin prescripción médica puede no traer mayores consecuencias, tomar antiinflamatorios, antibióticos y corticoides sí. Realmente lo que están haciendo es crear una resistencia a ciertos antibióticos que estarían tomando. Y el corticosteroide se lo recetó como antiinflamatorio, no como antiviral. Al contrario, exacerba un proceso viral. Consciente de ello, Marta, la distribuidora farmacéutica, llegó con su prescripción médica. Para que me recete lo indicado, porque si no, imagínate, puedo tomar cambiado y es efectos peores. Luisa María Heredia, 24 horas. Debido al nivel de contagio de la nueva variante Omicron, el aumento de casos de COVID-19 ha llegado a los más pequeños del hogar. Un 20% de los pacientes que llegan al Hospital Centinela de la capital son niños con sintomatología respiratoria. Para nadie es desconocido que durante las últimas semanas los contagios de COVID-19 en el país se han incrementado considerablemente, llegando a 588.871 casos positivos a nivel nacional hasta este 11 de enero. Es decir, casi 20.000 nuevos casos en 48 horas. Aunque el Ministerio de Salud no ha publicado cuántos de estos casos corresponden a menores de edad, según expertos, una cepa mucho más contagiosa ha hecho que los niños también padezcan de esta enfermedad y su presencia se ha aumentado en los hospitales. La gran mayoría de estos niños, por suerte, presentan síntomas leves a moderados, pero ya hay un grupo importante de niños que se complican un poco más y necesitan llegar a las unidades de salud, a las unidades hospitalarias. En el hospital del IES Quito Sur, desde hace 3 semanas se atiende a diario de 180 a 200 menores con sintomatología respiratoria. La positividad en este grupo alcanza un 45%. Actualmente, esta casa de salud tiene 25 niños en el área de hospitalización, 15 confirmados COVID-19 y 10 sospechosos. Un niño de 6 años está en el área de cuidados intensivos. En este paciente, en este único paciente que tenemos en cuidados intensivos, coincide con que no había recibido ninguna vacuna, no tenía esquema de inmunización. De ahí recae la importancia de lograr que los niños también reciban la dosis de la vacuna contra COVID-19, pues precisamente son quienes no han sido inmunizados los que tienen un mayor riesgo de complicación. Mientras mayor cantidad de personas estén inmunizadas, existe una inmunidad colectiva mejor. La vacuna no evita el contagio, pero sí evita la progresión a enfermedad grave. Los síntomas que por lo general pueden presentar los niños son fiebre, decaimiento, diarrea, tos seca y falta de apetito. Los padres deben estar pendientes a ciertas señales de alerta. Tenemos que estar pendientes que si un niño le vemos con fiebre extremadamente alta, si un niño está tosiendo mucho, si un niño está muy decaído o respirando de forma agitada, tenemos que llevarle a un médico o llevarle al hospital más cercano para que lo valoren. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública con corte al 11 de enero, el 74,24% de la población de 5 a 11 años ha recibido la primera dosis de la vacuna, el 55,06% la segunda dosis. La recomendación, según los especialistas, es mantener las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento y evitar lugares cerrados con aglomeraciones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias. La policía investiga el atentado contra la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Una persona resultó herida durante el hecho registrado ayer. Catalina García está en la vía Daule y nos tiene más información. Catalina, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Policía Nacional analiza las cámaras de seguridad que habrían captado momentos en que sujetos armados intentaron acabar con la vida de la directora de la cárcel de mujeres la tarde de ayer, instantes en que se transportaba en un auto aquí por la vía Daule. Tenemos un reportaje preparado para ustedes. Veamos.
que anteriormente se había procesado una alerta de seguridad para la directora de la cárcel de mujeres, Lorena Calderón, mencionan las autoridades. Sin embargo, en la vía Daule, al salir de la penitenciaría cerca de las 7 de la noche de este miércoles, sujetos la sorprendieron y dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba junto a un miembro de la policía judicial y un amigo, el conductor del auto, que resultó herido y relata los hechos. Entonces, en el momento que el policía dice cuidado, yo lo que hice fue lanzar el asiento para atrás inmediatamente y me puse boca abajo. Y ahí solamente escuché la detonación. ¿No? ¿Cuántos impactos habrá recibido su vehículo? Se dice que 16 impactos de balas, de las cuales 2 me alcanzaron en la pierna izquierda y en la derecha. A la directora también la custodiaba otro funcionario del SNAI, el que también recibió disparos en el vehículo. Yo presumo que los impactos de balas fueron en la subida del puente, de arriba hacia abajo. No, el personal especializado y de los ejes investigativos están recabando toda la información para poder determinar las causas y los posibles causantes de este hecho delictivo. La directora, que salió ilesa, fue trasladada hasta una unidad de la Policía Nacional. Bueno, por cuestiones de seguridad ella ha sido puesta a buen recaudo, se encuentra totalmente ilesa y pues está bajo custodia de la Policía Nacional. Este es el segundo atentado en este primer mes del año contra funcionarios del SNAI. La semana pasada, el miércoles 5 de enero, en esta misma avenida, asesinaron con 9 disparos a Cristian Fernando Llerena, de 28 años. Él era uno de los asesores de la actual directora. En años anteriores, otras directoras han sido amenazadas y también han acabado con sus vidas. En 2018, Gavis Moreno, de 46 años, fue asesinada con 12 disparos la noche del 27 de marzo. Fue interceptada por desconocidos cuando iba en una camioneta en la vía perimetral. Son pocos los directores que terminan su gestión, tanto en la cárcel de mujeres como en la penitenciaría litoral, algunos por estar envueltos en actos de corrupción y otros porque se niegan a formar parte de las filas selectivas que operan dentro. Aún nadie ha sido capturado, pero sí se tienen sospechosos de este atentado. Algunas internas de la cárcel de mujeres están proporcionando información a la Policía Nacional, pues se presume que la orden para acabar con la vida de la directora salió desde el penal. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias por ese informe. Alrededor de 30 hectáreas de vegetación se consumieron en el incendio que se registra desde ayer en el sector Punta Napo, en el cantón Sucre, en Manabí. Motobombas, personal y equipos del cuerpo de bomberos de varios cantones se movilizaron al lugar para realizar las labores de control, extinción y sofocación de llamas, las mismas que fueron controladas varias horas después. Esta mañana el ECU 911 informó que el incendio se habría reactivado en algunos focos debido a las condiciones del viento que se presentan en esa zona, por lo que unidades de atención de la jurisdicción se encuentran en el sitio evaluando la situación. Y en el marco de la Cumbre Latinoamericana por la Unidad del Banano, los ministros de Agricultura de distintos países acordaron definir montos y formar una alianza para gestionar recursos. Además, anunciaron que visitarán Berlín y Bruselas. Los ministros de Agricultura de 7 países latinoamericanos acordaron posturas conjuntas para hacer frente a amenazas fitosanitarias del banano. Marco del concepto de responsabilidad compartida, proponemos que el monto de compensación tome como referencia los parámetros ya utilizados por la única certificación que admite los impactos exógenos, los esfuerzos en sostenibilidad de la cadena de producción y exportación, teniendo como base mínimo un precio de referencia por certificado Fair Trade o negociación justa, que analiza las particularidades de cada país. Participaron representantes de países productores de banano, como Ecuador. Las autoridades explicaron que se requiere reactivación para evitar consecuencias sociales, pero además deben hacer frente a varios problemas. No estamos aquí para lamentarnos de nuestra actual situación, no, sino para que haya una voz unánime que reivindique nuestros derechos a ser compensados de manera justa por el esfuerzo que estamos haciendo frente al problema actual. El sector bananero es un elemento multiplicador de trabajo en todos nuestros países. Como productores y exportadores de banano, hemos estado sometidos por parte de las comercializadoras de los diferentes países compradores, donde podemos ver que el precio por kilo de banano, en vez de aumentar, ha tenido una leve tendencia a bajar. Asimismo, expresaron el pedido de precios justos para los productores en los mercados de consumo. Iniciar un proceso de búsqueda de alternativas para ver cómo encontramos ese equilibrio entre todos los eslabones de la cadena
y que no solo recaigan en los productores. También tenemos que trabajar en conjunto, trabajar con las navieras y hablar con las navieras, porque el tema realmente está fuera de control y juntos como países podemos empezar a hacer también una discusión sobre el costo. Esta cumbre virtual contó con la presencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que acompaña y brinda asistencia técnica a los países. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Estudiantes y profesores de la Universidad Técnica Particular de Loja estrenarán próximamente en sus redes sociales la serie documental Páramo, donde nace la vida, una producción que abarca varios aspectos de este importante tema sobre el ecosistema. La serie empezará a transmitirse desde el 19 de enero. El páramo es un ecosistema mágico, vasto, y aunque parezca inhóspito, alberga en sus entrañas la fuente primaria de vida, el agua. Ecuador cuenta con páramos a lo largo de toda la cordillera de los Andes, y aunque miles de personas viven y millones dependen de él, todavía resulta desconocido para muchos. Por eso, un equipo de la Universidad Técnica Particular de Loja se embarcó en una serie documental cuyo eje principal es el páramo. Hicimos esta serie documental para, desde esta visión científica, dar luces y sombras a lo que es el ecosistema de páramo desde diferentes ámbitos. La serie digital, que será transmitida en las redes sociales de la UTPL de manera gratuita y que estará disponible posteriormente en YouTube, cuenta con 6 capítulos que tendrán una duración promedio de 12 minutos. Contextualizamos los páramos dentro de la formación de los Andes, nos remontamos hasta hace 110 millones de años, que es cuando realmente se forma esta cordillera andina, que es la más larga de todo el mundo. Y así como la serie topará temas geológicos y científicos, también hablará en sus capítulos de la biodiversidad, las problemáticas sociales y el impacto que tiene el calentamiento global en este ecosistema vital para la generación y distribución de agua al resto de pisos climáticos. Es un ecosistema muy complejo y a la vez también muy frágil, en el que, bueno, cualquier afectación que pueda haber en el ecosistema puede también afectar a la cadena, ¿no? a la cadena que nace, ¿no? desde el páramo. El agua que se consume en la mayoría de las ciudades de la sierra depende del páramo, que es un regulador natural de este líquido. Acumula y regula lo que es el agua para que los ríos estén con caudal durante todo el año. La serie documental fue grabada en páramos icónicos como el Cotopaxi, pero hace énfasis en páramos del sur de Ecuador, como el Cajas en Azuay o en Saraguro, que tienen características que no han sido mayormente divulgadas. Pero es que en todo el país hay una cantidad de páramos diferentes, cada región tiene su propio ecosistema, sus propias singularidades dentro del ecosistema de páramo que los hace únicos, pero que también es un ecosistema que hay que tenerle también bastante respeto, ¿no? por ser un ecosistema extremo, ¿no? Pero bueno, esa es también su magia y su misticismo y la importancia también que tiene para la ciencia y la sociedad. La serie documental, que llevará como título Páramos, donde nace la vida, cuenta con la participación de expertos en varios ámbitos y fue realizada por estudiantes y profesores multidisciplinarios de la Universidad Lojana. Es una producción de alta calidad que tuvo que enfrentar las impredecibles condiciones de este ecosistema para lograr las mejores imágenes. Para quienes conocen la magia del páramo y para quienes todavía no han tenido una experiencia cercana con estos paisajes, es una buena oportunidad para conocerlo más a fondo, descubrir algunos de sus secretos y ayudar a conservarlo para que muchas generaciones venideras se beneficien de él. Tomás Chufardi, 24 horas.